Voy a empezar a grabar la clase. Vamos a compartir. La clase de hoy está dividida en dos partes, ¿cierto? Por lo general, esta sesión del día miércoles debería estar orientada únicamente al laboratorio, pero para intentar como recuperar algo de los 2 días pasados del feriado, vamos a jalar un poquito de info para iniciar con taxonomía de videojuegos. ¿Conocen qué implica la palabra taxonomía? El origen de la palabra No. o la familia, es que es como No, que era organizar información. Ujú. Es una categorización, ¿no? Como piensen como en toda la variedad de videojuegos que existen. Vamos a intentar identificar y organizarlos, en este caso, en base a la mecánica. Pero antes, ya saben que las clases de sesión de videojuegos tienen que empezar con método experimental, con ejercicios. Se apague ya los ads y arrancamos. Fijémonos como en esta primera diferencia entre el juego que tuvimos la sesión pasada y este juego, ¿no? Todos conocemos el juego. Vamos a... A ver. Espera. Paremos un rato. Paremos un rato porque estamos haciendo como sin... Intentemos, antes de ponernos a conversar del juego, ¿cierto? Necesito de nuevo 3 voluntarios y vamos a definir un reto, que en este caso es los primeros... hay un conteo, ¿no es cierto?, de segundos. Vamos a intentar revisar quién hace mayor puntaje en los primeros, creo que se mide, como los primeros 100 segundos, ¿no? No son segundos, pero el marcador empieza en 400 hasta que llegue a 300, quién hace mayor puntaje. Voy a empezar yo, marcando el récord como siempre, y después van mis voluntarios, que son idealmente quienes no han jugado antes. ¿Quiénes faltan de jugar? Juan Martín. A ver, voy, ya. Esto se juega con la barra. Oh. Ya, ahí se acabó mi tiempo. 5100, creo que hice como súper buen puntaje. Ahora sí no creo que nadie pudiera. A ver, voy a cerrar. Y voy a poner mi puntaje en el chat. 5100 era. Y ahora van a jugar Juan Martín. ¿Quién está pendiente de jugar igual? El Alejo ya jugó. El Kevin también. ¿Quién más jugó? La Maya también. Chris y Nico, pues, les toca. Porque la Sami no sé si pueda, desde el bus.
A ver, Juan, dale. Tengo que compartir la pantalla, ¿no? Sí, sí, claro. Es que se está muriendo contra los bichitos. La cosa es, bueno, es que ya se empezó dice que le aplastas el F8, pero no se reinicia. Ya, dale ahí Bueno, desde el 350 no, y contamos hasta le el recargo esto. 250. Le Uy, recargo ya, esto rápido y ya. Es que en 10 segundos. de uno. Porque estos dice el F8, pero Ajá. no funca. Ojalá el zoom no interfiera. A ver. Solo es llegar rápido, ¿no? No, puntos. ¿Quién hace más puntos? Ah, ok. Ah, su madre. Ah. Pero cuando me muero. Ah, sí vale eso. Ah, ok. Bien, vamos, 200. $1,400, 1,600. Ay, hijo de madre. Esa. Ah, aquí no pueden lanzar las bolitas de fuego. Hijo. Nada, nada, ya. ¿Por qué no puedes lanzar las bolitas de fuego? Porque no hay no me sale el botón. Ya se te acabó el tiempo. 5,050. Bien, buena. Casi. Sí. Ah, ya llego mejor. Buena, gracias. Que ya fue, ya fue. Ya puedes, Ya. ya puedes parar. Ah, Cris, vamos cachando cuál es como la primera diferencia, ¿no? Entre el juego de la sesión anterior y este juego, entre Space Invaders. ¿Cuáles son como las diferencias? Y en este caso pensemos como de nuevo desde estos conceptos que estuvimos revisando, ¿no? Que no están vinculados directamente a los elementos dramáticos, sino que tienen que ver con la forma en la que se juega. ¿Cómo juego, profe? ¿Cómo juegas? O sea, no sirve el link, no me abrió nada. No sé, Super Mario Bros. Online. A ver. Igual yo no estoy viendo todavía tu pantalla. Se colgó. Se colgó. Ujú. A ver, voy a parar tu... Mientras puede avanzar la Nico. A ver, ya, espérame. Ay, Se está ¿Qué cargando. pasó? ya se ve. HBO se ve. Euforia se ve. Ahí. Ahí ya estamos viendo. Si quieres empieza cuando llegues al 300 y vas hasta el 200. Dale. Buena. Eso le como la plasta. Sí, sí, sí. Coge todo. ¿No has jugado Mario Bros. Antes, Nico? No he jugado, pero sí he visto cómo Ujú. es esto, sí. No he jugado. Pero cachas más o menos el concepto. ¿Cuál es la mecánica aquí? Vamos a intentar identificar la mecánica del juego como la acción que se repite constantemente, ¿no? Aquí hay como un paralelismo. Aplástale bien para que puedas subirte. Aplasta toda la tecla. Sí, hasta el fondo aplasta la tecla. Manténla aplastada y brinca más. Ah, Eso.
Tienes que matarles a los que más puedas, porque estamos buscando puntos. Morí. Eso, ese combo, ¿viste? Ya, pero se te acabó el tiempo. Buena, Nick. ¿Quién? Ya acabé, pero gané. A Se les Chris. gana a todos. No, No, porque te moriste. no, pero te fue bien. Te fue bien. A ver, Chris. ¿Cuánto hiciste? 4,000 y pico, ¿no? Sí, 4,000. Súper. Nico, Ya. ¿qué es lo que... Aquí vamos a definir este concepto de la mecánica principal, que lo van a encontrar muchas veces como el core mechanic, ¿no? Que es la acción que tiene que realizar de manera repetida el personaje para poder progresar. ¿Qué es aquí lo que haces constantemente? ¿Qué es lo que hace Mario? Mátale, eso. Súper. Ya, tiempo de juego. Ya. Sigue, ya termina de una vez. Digamos, lo que hace Mario constantemente durante todo el juego, lo que hemos hecho todos es como movernos y saltar, ¿no es cierto? Esta acción de saltar continuamente para golpear los ladrillos, para caer encima de los bichos, para saltar entre las plataformas, es la acción que se repite. Nico, 4,000 puntos. Esta vez les gané, me llevo el premio yo. Esta vez me llevo el premio yo. Vamos a ver. Vamos a continuar, ¿cierto? Con esta clase. Capaz como estando por esto, ¿no es cierto? Si es que hemos visto hasta ahora 2 juegos dentro de la clase, pero ¿qué otros juegos conocen? Pongan ahí sus ejemplos. ¿Cuáles son sus juegos favoritos? Blasphemous, que se le alejó. ¿Quién más? A ver, otros juegos. ¿De qué plataforma es? No lo cacho. Es un juego para PC, PlayStation 4, para varios sistemas y es un Metroidvania, hack and slash y eso. Ajá, súper. Juan Martín, Elden Ring. ¿De qué va? Cuéntanos. Es un RPG de acción más o menos. No sé si conoce los Dark Souls. Ujú. Es ese estilo. Es el nuevo de los Dark Souls. Súper. La Ujú. Maya más retro. ¿De qué va Crash Bandicoot, Maya? Literal, de lo que me acuerdo cuando jugaba de chiquita. Va de completar niveles y es como de aventura. Es de Ujú. PlayStation, considero. Y, y eso. Súper. La Sammy y el Kevin no se deciden por uno. Súper. Tenemos como full ejemplos, ¿no? Tenemos full ejemplos. ¿Cómo los podemos categorizar? Algunos ya han mencionado como algunas categorías dentro de las que aparecen, ¿no es cierto? Diferentes juegos.
Por lo general, esto se basa en identificar cuál es la mecánica central, ¿cierto? El core mechanic del juego, que es esta actividad que se repite y que se realiza de manera repetida. Esto es la que permite como generar esta idea de experiencia. Entonces, a partir de estos casos que hemos revisado, ¿cierto? Lo que haces en Space Invaders es mover la nave de izquierda a derecha y disparar para poder matar a las naves, ¿cierto? Eso es lo que vas a realizar en todos los niveles, aunque las naves aumenten la velocidad, aunque se vuelvan más difíciles, más complejas. Lo que vas a hacer en Mario es saltar a través de las distintas plataformas, ¿no es cierto? Y caer encima de los personajes. Pensemos cuáles son las mecánicas que vas a realizar en Elden o en Blasphemous o en Crash o en LOL o en cuál es esta acción que realizas de manera repetida en los diferentes juegos, ¿no? Entonces muchas veces son acciones súper sencillas. En un juego de carreras vas a competir corriendo, ¿cierto? En las trivias respondes preguntas. O Donkey Kong tiene como esta misma lógica de plataforma, ¿cierto? Vas a utilizar como los controles, el joystick para moverte y para maniobrar el personaje dentro de la pantalla. Pero hay otros juegos que se vuelven más complejos, ¿cierto? Que ya no tienen como esta acción tan simple de competir moviéndote, esquivando autos o esquivando balas y disparando, sino que en Quake, por ejemplo, que es un first person shooter, vas a tener que realizar un conjunto de acciones que están totalmente interrelacionadas, ¿cierto? Tienes que moverte, tienes que disparar, tienes que administrar recursos, tienes que identificar cómo utilizar de manera efectiva el armamento, la armadura, vidas. O en juegos de estrategia en tiempo real, como la administración de recursos se vuelve muchísimo más complicada, ¿no? Identificar como estrategias de guerra, moverte de manera efectiva, realizar acciones súper rápido. Tiene que ver con destreza en el manejo de teclado, destreza en aprender comandos, inclusive muchas veces en comunicarte con otros jugadores. Entonces, las actividades pueden ser mucho más complejas. Sin embargo, siempre van a repetirse una y otra vez. Se generan patrones de comportamiento, ¿no? Que terminan manifestando esta noción de experiencia. Este juego es Breakout, ¿cierto? ¿Cuál es la mecánica en este juego? Todos jugaron es como de los más básicos, simples, conocidos. ¿Cuál es la mecánica en Breakout? Voluntarios. Intenta adivinar, Chris. A ver, los que jugaron van a ser voluntarios. Que las rayas se mueven y la bolita está roja, entonces tiene que llegar a la raya roja. Más o menos, más o menos. La bola o sea, este cuadrado es una idea de bola, ¿no es cierto? Es una pelota cuadrada, digamos, como en el Chavo del Ocho. Y tú utilizas esta barra abajo, este paddle para desplazarte, que es como una idea de raqueta, ¿no? Que va a golpear la pelota. Y tú desplazas de esta raqueta, este paddle, para intentar romper los ladrillos que están arriba. Esta acción es la que se repite constantemente en el juego, más allá de que se organicen de distinta manera los bloques, cambie la velocidad, se invierta el movimiento. Muchas veces tienes estas pequeñas variaciones, ¿no es cierto?, que te permiten crear juegos nuevos. Por ejemplo, presionas la tecla de la izquierda y se mueve a la derecha. O aparecen dos pelotas por alguna razón, ¿cierto? O el tiempo, tienes un tiempo límite.
Entonces, la mecánica va a continuar, aunque tenga estas modificaciones. Muchas veces se han convertido como en modificaciones exitosas, otras no, ¿cierto? Sin embargo, a través de la mecánica es la manera más común en la que se pueden organizar los juegos. Sin embargo, estas lógicas de taxonomía, ¿no es cierto?, que mencionábamos como una clasificación o como una categorización, en el caso de los videojuegos, digamos, no es una ciencia exacta, ¿no? Está abierta al debate. Aunque hay muchas maneras de poder organizarlos. Entonces, una que vamos a utilizar también, a la que vamos a recurrir constantemente, es la pirámide de Lindley, que habla de estos 3 criterios, ¿cierto? Los que se orientan más a la simulación, los que buscan de alguna forma parecer lo más reales posibles desde sus aspectos gráficos, los que se orientan más a las partes lúdicas, en este caso como no tiene mucha importancia cuán real o no son las gráficas, cuán abstractos o no son las representaciones que intervienen, sino cuán divertido puede llegar a ser la acción o la mecánica que requieren. Y la otra, que es la lógica de las narrativas en sí, ¿cierto? ¿Cuál es la historia que te está contando, aunque no tenga como una lúdica demasiado interesante, o no apunte en ninguna simulación tampoco que sea significativa, ¿no? Pero también puede ser categorizada por estas otras características que analizamos relacionado a los elementos formales, ¿cierto? Cantidad de jugadores, tipos de criterios en los parámetros de organización, características de las reglas. Sin embargo, en este caso vamos a ver esta taxonomía que está basada en las mecánicas, ¿no? Y en este caso vamos a iniciar con los juegos de acción. Vamos a ver estos 3 primeros elementos que son acción, aventura y acción-aventura. Entonces, juegos de acción suceden en tiempo real y obedecen a un reto que está vinculado con reacciones rápidas, ¿no? Ponen en juego tus reflejos. ¿Qué tan buenos son tus reflejos y cómo puedes evitar los diferentes tipos de obstáculos? Usualmente son combates y vamos a ver que subgéneros de esta categoría de acción pueden ser los shooters, plataformers, juegos de pelea, ¿no? En este caso veíamos como Breakout, que es un juego de acción, está basado como en esta lógica de reflejos, aunque sea como un juego súper abstracto, pero también vamos a ver otros juegos que empiezan a tener se vuelven como cada vez más figurativos, ¿no? Como el de Space Invaders o R-Type de naves, juegos de arcade, o los shooters, como en este caso Wolfenstein, ¿no es cierto? Que es como este ejemplo del primer first person shooter de la historia. O juegos más complejos como Destiny, plataformers como Super Mario o Donkey Kong, ¿cierto? Que son juegos de acción, en este caso particular bidimensionales, que permiten que un jugador salte y se mueva a través de las plataformas, o los juegos de pelea. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos como los juegos de aventura. Están completamente distintos a los juegos de acción, ¿cierto? No están basados en respuestas muy rápidas, no intentan medir tu capacidad tu velocidad de los reflejos, sino más bien la manera en la que puedes resolver acertijos. Por lo general, los juegos de aventura suelen ser atractivos para la gente que no es necesariamente como gamer, ¿no? Para los que no son necesariamente, no están como muy involucrados necesariamente con los videojuegos, porque tampoco, si es que pensamos como de nuevo en esta idea de la pirámide, no apuntan mucho a la parte lúdica, sino tal vez apuntan más a la parte narrativa. Entonces, entender como cuál es esta historia que te están contando, o al mismo tiempo como esta idea de resolver acertijos, ¿no? Resolver esta idea de los
de los puzzles. Puede ser ficción interactiva a través de recursos gráficos muy interesantes o recursos textuales muy interesantes. No tienen confrontación y además pueden estar contados en primera, segunda o tercera persona. ¿Cómo sería esto? Esa es como tal vez una pregunta que está como muy vinculada a la idea de las narrativas interactivas, de las narrativas en general. ¿Cómo se cuentan las historias en primera persona? O empecemos en tercera persona. ¿Cómo se cuenta una historia en tercera persona? Comenzando por el nombre, nombrándose como un nombre como Maya, ahorita está hablando por Zoom. Ajá, exacto. Otra persona no es hablar de otra persona, o sea, como que no hablar de mí misma, no puedo decir Nicole está haciendo tal cosa, sino sería, digamos, aquí está el ejemplo de llegó a su casa, es hablar de otra persona. Ajá, Nicole llegó a su casa o Maya llegó a su casa, ¿no es cierto? Sí, pero no hablando yo de mí misma. Eso sería en primera persona, en cambio, ¿no? Como yo llegué a mi casa. ¿Y cómo sería en segunda persona? El mismo ejemplo de que alguien llega a su casa. Tú llegaste a tu casa, ¿no? En los textos, en los libros, es como muy común encontrarse con narraciones en tercera o en primera persona. Es más difícil encontrar narraciones que estén en segunda persona, ¿no es cierto? Pero hay también ejemplos así. ¿Tienen alguna idea de algún texto en segunda persona? ¿Tienen en la cabeza algún referente de alguna historia en segunda persona? O sea, justo nos mandaron a ver una película y empezaba, no sé si has visto esa película. ¿Me puedes Memento. repetir, Cris, porque no te estoy escuchando bien? Sí, sí, no sé si has visto la película Memento, creo que es Amnesia. Ujú, Esa inicia diciendo, eh, eres tal persona, pero él se está hablando a él mismo. O ujú. sea, pues, como que estás en una habitación, creo que empezaba. Ajá, Está ajá, hablando en primera interesante, persona, pero también te habla a ti. interesante. Sí, creo que tal vez en el cine es como más difícil encontrar inclusive estos casos de segunda persona, ¿no? En el cine puede ser fácil también, casi todo el cine está en tercera persona de alguna manera, ¿cierto? Porque podemos ver a través de como una mirada omnisciente a los personajes interactuando. Una narración cinematográfica en primera persona sería a través de una cámara subjetiva, ¿no? Cuando tú estás viendo lo que el protagonista ve, como esta lógica de las cámaras, de una GoPro, ¿cierto? De estas action cámaras, en donde tú ves lo que está haciendo el actor o el camarógrafo, ¿no? En segunda persona es más difícil encontrar ejemplos, pero pueden estar vinculados con esta idea de cuando se rompe la cuarta pared. ¿Vieron como en Malcolm in the Middle? ¿Se acuerdan que Malcolm de repente como paraba todo y te hablaba directamente a vos? ¿Cierto? En el caso de los videojuegos, como el sistema es bastante parecido, ¿cierto? En tercera persona, cuando tú eres capaz de ver a un personaje que está recorriendo, ¿cierto? Mario Bros. Esto lo vemos en tercera persona. ¿Cómo sería un juego en primera persona? Doom. Doom, ¿no? Los first person shooters. O Wolfenstein,
¿cierto? Cada vez que tú ves como solamente no ves al personaje, sino ves como los brazos y el arma en su mano, como estás teniendo como esta primera persona. ¿Cuál sería un juego en segunda persona? ¿Cómo sería una interacción en segunda persona? Porque, a ver, se está abriendo un debate. Smite, ¿por qué dices que sería en primera persona, Sammy? Según yo sí se puede también poner Smite en primera persona y en tercera persona. Ujú, esto O sería se como podía. cambiando la cámara. Ajá, cambiando la cámara. Ujú, ujú. Ahí, claro, creo que podemos entrar como tal vez a un debate como un poco más profundo que tiene que ver con los diferentes tipos de personajes, ¿no es cierto? Cuando tú utilizas un personaje que tiene una vida propia, que tiene una historia, que tiene una motivación, o cuando utilizas un personaje que es un avatar. Entonces, mientras más sea como solamente un personaje con agencia, también se convierte más te lleva más como esta idea de la primera persona, ¿no es cierto? Se encarna a ti mismo. Inclusive este hecho de que tú puedas como crear tu personaje a tu semejanza para que te represente a ti, te lleva más a la idea de la primera persona, aunque la cámara pueda estar alejada, ¿cierto? Aunque la cámara sea exógena. Algo así como Sims, en el que Como, haces tu personaje, pero la cámara está para tercera persona. ujú, ujú. Eso empieza como a convertirse de alguna manera en algo más complejo, ¿no es cierto? Eres tú, pero te ves desde una cámara como exogénea. Mientras que pueden haber también como cámaras en primera persona y el personaje no eres tú, sino estás como utilizando a alguien más, ¿no? Se convierten como en debates tal vez un poquito más complejos. Y experiencias en segunda persona. Eso es como más difícil de como identificar ejemplos. Yo tal vez ahí puedo pensar más en cosas un poco más viejas como Zork. Zork, que es este juego que tiene esta misma idea de las narrativas interactivas que te permiten tomar como decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ustedes leyeron estos libros? Escoge tu propia aventura. Son libros, ajá, capaz nunca los conocieron, que se pusieron de moda como en los 80s, 90s, que te decían, como el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Estás caminando por un túnel que se bifurca en dos caminos. Si quieres ir al lado derecho del túnel, pasa a la página 14. Si quieres ir al lado izquierdo, pasa a la página 27. Y tú tomabas decisiones, pero te hablaban a ti por generar esta idea, ¿no? de interacción. Entonces, Zork, de alguna forma, tiene una narrativa al menos similar. Vamos a nuestra presentación. Esto en relación a las narrativas, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Ejemplos: Myst, que es un juego al noventero, comunidad como súper grande. Dear Esther, ¿no es cierto? Que es un juego de este man que está hablando de como lo que haces es caminar, ¿no es cierto? Por una isla mientras vas como recordando a tu esposa que falleció y como narrativa como súper compleja a través de diferentes cartas que encuentra este man. O Detroit, ¿cierto? Donde tomas como decisiones para, como generar esta historia, tu propia historia, ¿no? De nuevo, como esta lógica. Y después, como esta primera combinación, ambos géneros entrelazados.
Entonces tienes como obstáculos a largo plazo que tal vez están vinculados a esta idea de exploración, como en Dear Esther, ¿cierto? Colección de ítems, resolución de acertijos, pero que también puedes tener como retos pequeños, ¿cierto? Pequeños combates. Entonces se combinan como los dos elementos, ¿no? Estos son como las primeras aproximaciones, Resident Evil, Tomb Raider, que tenían como pequeños combates, pero después a largo plazo también había como esta historia que ibas desbloqueando, ¿no? Estos retos también basados en el espacio, ¿no? En el mismo, en la comprensión del lugar, o cosas tal vez más contemporáneas como Breath of Wild de Zelda, ¿no? Hasta acá preguntas sobre estos primeros 3 casos. No, todo bien. Súper. Dime, Maya. Sigo un poco confundida entre segunda persona y primera persona de un videojuego. Lo que nos mostró antes, eso sería segunda persona, como Mario Bros. Que controla la vida de otra persona. Y en primera No, persona, no, más bien, a ver, mira. Tal vez esta es como la lógica más fácil de entender de primera persona, ¿no? Por eso el género mismo se llama First Person Shooter. Una cámara subjetiva, en donde el jugador y el personaje intentan como mezclarse lo más posible. Como cuando tienes esta narrativa, en donde estás hablando de ti mismo, ¿cierto? Yo me encuentro en en este búnker nazi frente a 3 soldados que me están apuntando. Tengo mi arma y tengo que dispararles, ¿no? Disparo al que se encuentra enfrente mío, su casco sale. Entonces tú eres quien se transforma en el protagonista, ¿no? Esa es primera persona. Hablamos que igual mientras más tengas la capacidad de manipular al personaje y no sea como este soldado gringo genérico, sino que la cara que aparezca aquí se parezca más a la tuya, más hacia la primera persona se va a convertir, ¿cierto? Si es que en lugar de que aparezca la cara de este man, aparece tu rostro, va a ser más grande como esta idea de transformación, que además es uno de los valores fundamentales de las narrativas interactivas, ¿no? La transformación. En segunda persona, este es Zork. Vamos a ver si es que encontramos aquí como un Zork Online. Son como las novelas visuales. Zork, no es, o sea, no es nada visual. Zork es, me las demos un segundo porque hay como 2 ejemplos que puedo utilizar en este momento. Uno es Zork. Ajá. O sea, los de segunda persona serían los que podemos manejar la historia. O sea, lo que tomamos decisiones para que pase algo concreto. No, ¿No? no. Eso es otro, a ver, eso, cuando tú puedes manejar la historia, estamos hablando de, ahí nos estamos pasando como a otros conceptos sobre las narrativas interactivas, y en este caso es la agencia, ¿no? Y la agencia en una narrativa interactiva es otro de los valores. Son 3 valores que son súper importantes tener en cuenta cuando hablamos de narrativas interactivas, que es la agencia, la inmersión y la transformación. En este caso, estamos hablando solamente de la capacidad de narración, ¿no? Miren, en un videojuego, como nos menciona,
Estás en un campo abierto al lado este de una casa blanca con una entablada puerta delantera. Hay un pequeño buzón. Un felpudo de goma dice bienvenido a Solk. Y ya se cerca de la puerta. Entonces tú dices abrir buzón. Y te dice abres el pequeño buzón. Te están hablando a ti, ¿cierto? Tú abres el pequeño buzón. Por eso es segunda persona, descubriendo un boletín. Entonces, leer boletín. Entonces te dice algo del juego, ¿no? Y después pones mirar. Estás en un campo abierto al lado oeste. Dice, ¿cómo dice cuánto? Dices, como voy al norte. Estás al lado norte de la casa. No hay ninguna puerta y todas las ventanas se encuentran. Ir al norte y te sigues moviendo. Estás en un bosque, ¿cierto? Hay un árbol particularmente iluminado con algunas ramas. Dices, como subir al árbol. Entonces, estás a 3 metros sobre el suelo, te están hablando a ti, ¿cierto? Tú eres quien está realizando estas acciones. Por eso es en segunda persona. Vamos a ver como el paralelismo con estos libros que les decía de Elige tu propia aventura, ¿no? Entonces, en este libro, cacha este sería como el prefacio, ¿no? Lee esto primero. La mayoría de los libros tratan de otras personas. Este libro habla de ti y de tu robot. Tú y tu robot podéis hacer cualquier cosa, ni sé cómo, ni sé cuánto. Esa es como la lógica en la segunda persona. Hablamos que desde las características cinematográficas, mi aproximación a entender cuando tienes una narración en segunda persona es cuando el actor rompe la cuarta pared, ¿no? Como en Malcolm, como en Funny Games, como en... sí, no sé si es Las que locuras tienen del emperador. Las locuras del emperador, es Y verdad. como es Deadpool. Deadpool también. En videojuegos sí es más difícil como buscar ejemplos, pero Zork para mí es como uno de esos posibles referentes, ¿no? Un poco más claro. Vaya. Maya. Súper, Sí, profe. súper. Ujú. Continuamos con los juegos de estrategia, ¿no? Aquí es interesante, claro, que los juegos de estrategia parten de juegos de mesa. O sea, ya había juegos de estrategia antes de que existan los videojuegos. Capaz como, Warhammer 40.000 es como de los primeros referentes, ¿no? Entonces hablábamos de todos los retos que están vinculados a esta lógica de estrategia. Cómo puedes pensar, planificar, administrar recursos, decidir qué usar, dónde desplegar. Entonces, aquí hay como, casi siempre tienes esta visión que es panorámica, esta vista como de Dios, ¿no es cierto? Que te permite entender de una manera general, como todo lo que está ocurriendo. Muchas veces puedes ver la posición de tus contrincantes, otras veces no, para nada, ¿no? Y también tienes aquí como dos dinámicas distintas, algunos que se basan en turnos, primero el uno, luego el otro, y otros que se pega en tiempo real. Esto es Warhammer, ¿no? Que echen como la complejidad de estos juegos de mesa y después como el paralelismo que se genera con los videojuegos. Y estos son de los primeros casos que existen de juegos de estrategia operados por ordenadores, ¿no? Que después se convierten en cosas como Age of Empires o videojuegos como Clash of Clans, Civilization, Halo, ¿no? Que hablamos de, en este caso es como administración de recursos. Pero, si pensamos como de nuevo en la lógica de la pirámide, están situados en un contexto, tienen un universo
mira, volver acá, ¿cierto? Tienen un universo que te permite entender cuáles son como todas las posibilidades desde la parte dramática, ¿no? Que te permite como entender esta configuración, pero casi nunca tienen una historia, ¿cierto? Pueden tener como una idea como muy, inclusive desde la simulación, ¿cierto? Se pueden parecer mucho a elementos que pasan en la vida real, pero no muchas veces están vinculados con historias. ¿Sabes? Mientras que en los juegos de rol, la narrativa es un elemento súper importante. También están basados en juegos de mesa, que son juegos de rol tradicionales, como Dungeons and Dragons, que también son cosas que existen antes de que pasen los videojuegos. Y que sí, de alguna manera parten como de universos, ¿cierto? Construyes un personaje inicialmente y aquí también vamos a entender como esta idea de ya no solamente construir avatares, sino construir personajes que tengan una vida, una historia, equipamiento, aspectos, clases, ¿no? Categorías. Y en este caso el objetivo se vincula al desarrollo del personaje a través de todas las partidas, ¿no es cierto? El personaje va adquiriendo como más habilidades, más destrezas, más experiencia a través de o combates o estrategias, así que pueden estar como combinados también. Estos son juegos de rol antes de que los ordenadores tuvieran como mucha capacidad de reproducir imágenes complejas, como Angband, que es una de las torres que aparece en las, como toda esta mitología de Tolkien, ¿no? O ya después como juegos de rol que empiezan a tener esta posibilidad de incluir muchos jugadores que se conectan en tiempo real, ¿no? Cuando nace como toda esta idea del multiplayer. O juegos que no necesariamente son multiplayer, que te permiten también como el desarrollo de un personaje. Son cosas más, gráficamente mucho más sencillas, ¿no? Como Undertale. Hasta acá, antes de continuar, vinculado a juegos de estrategia y juegos de rol. ¿Dudas, preguntas, ejemplos? Ya llegó la Sami a la casa. Continuamos un poco en este caso con la lógica de los juegos de simulación. Hablábamos, ¿no es cierto?, que los juegos de simulación. ¿Qué nos pusiste, Cris? Ese es el único juego que me acuerdo que jugaba. Y ese era como que, me imagino que de roles. De ley han de haber jugado todos. Entonces, es como que no hay ninguna instrucción, pero no me acuerdo bien. Si quieren le ponen. Ya de una, ya le ponemos. Ya le ponemos. En el caso de simulación, ¿no es cierto? Nos apartamos un poco de buscar desde la parte lúdica o desde la parte narrativa, sino es intentar entender cuáles son mis recursos desde las partes gráficas, desde la representación de la complejidad de un sistema, ¿no es cierto?, que nos permita emular características del mundo real. ¿Cómo puedo hacer que visualmente esta cosa se parezca muchísimo a el mundo real? ¿O cómo puedo representar la dinámica de una clase? O representar la dinámica de proceso de diseño dentro de un videojuego, ¿no? Entonces, mientras más preciso sea, mejor. Mientras la posibilidad de administración
sea como más compleja, mejor. Mientras las características vinculadas a una reproducción de la sociedad, mientras más elementos tome en cuenta, mejor, ¿no? Pero entramos como en este dilema, ¿no? Mientras más realista, ¿cómo hacer que sea como realista y divertido a la vez? ¿O es importante que siga siendo divertido o es algo que va a dejar de preocuparnos, ¿no? Y solamente buscamos la capacidad de reproducir un sistema. Entonces, esto es como este simulador de vuelo de Microsoft, ¿no? Fíjense como en toda la cantidad de variables que pueden intervenir. ¿Cuán divertido puede ser intentar como aprender a jugar esto, ¿no? O SimCity, entender como toda la lógica en la que opera una ciudad. O estos simuladores de cocinas. O simulador de granjas, ¿no? Hay simuladores de, creo que hay simuladores de casi todo. ¿Qué otros tipos de juegos existen que no se encuentran dentro de los juegos que hemos nombrado? Tengo uno que no sé dónde A ver. clasificarlo. No me acuerdo el nombre, pero le puedo más o menos escribir y se trata de números. Es como un juego más o menos de mesa, pero tienes que por cada número bajar, unirlos y se suman los números y poco a poco tienes que hacer el número más grande. Uh-huh. No sé si me hice explicar. Uh-huh. Sí, entiendo. Como una especie de Candy Crush, pero de números. Algo así. Algo así. Otro ejemplo. Otro caso. El Buscaminas, puede ser. Buscaminas. Veamos, como hay un montón de cosas, ¿cierto? Que no han sido nombradas y que también es difícil pensar cómo categorizar. Uh-huh. Los pasos, ¿no es cierto? Que hablaba justo ahorita el Juan Martín. Rompecabezas, ¿no es cierto? Juegos lógicos, abstractos, de laberintos. Juegos de deportes, ¿no? Pasa con dos especies de... Entran dentro de las características de simulación, o se convierten en juegos de acción, como jugar juegos de fútbol, de básquet. ¿Qué pasa con juegos tradicionales, como el ajedrez, mahjong, o estos juegos de baile, ¿no? Dance Revolution, karaoke, o juegos de crítica, política, ¿no? Serious games, juegos educativos, juegos de adultos, juegos cristianos. ¿Qué pasa con todos estos otros elementos, ¿no? ¿Dónde entran? Entonces, de nuevo, aquí creo que más que una respuesta es como no dar por sentado que es la única forma de categorizar. Es una de las maneras por las que podemos empezar a entender, pero existen como más formas, ¿no? Los massive multiplayer, ¿cierto? Entonces, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño juego. Intentamos resolver todos en grupo. Vamos con... No, 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 separados cada uno para hacerlo más interesante. O como quieran los demás también. separados o en dos grupos. Ya, a ver, vamos a crear otra columna.
Equipos. ¿Cierto? Aquí sería... Trabajemos con los equipos de... del proyecto de época de escribir. Que no se olviden que mañana tenemos sesión a partir de las 2 y reunión a partir de las 3, reunión con el equipo de época de escribir a partir de las 3, ¿no? ¿Tienen nombre ya sus equipos? ¿Pensaron en algún nombre? ¿Cómo estaban organizados? De lo que yo recuerdo, ¿cierto? Creo que un equipo es Maya, Kevin, Alejo y Nico. Puede ser. Y el otro equipo, Juan Martín, Cris y Sami. Súper. ¿Tienen nombre sus equipos? Nombre random. Equipo gato galleta. Gato galleta. El otro, lobo del páramo. Lobo del páramo. Súper. ¿Pueden entrar todos a la presentación? ¿O quieren ir resolviendo en el chat? ¿Qué se les hace más fácil? O sea, para ver quién escribe, qué equipo hace primero, creo que en la presentación. ¿O en el chat? En el chat. Ok. Súper. Entonces vamos a definir, yo voy a dar como 3 letras random y empiezan a resolver. Acción, aventura, estrategia, rol y simulación. Súper. Vamos a hacer como una primera que sea súper sencilla, ¿ya? Vocales. 5 letras. 5 letras. Yo hago de secretario. Ustedes vayan ahí poniendo en el chat. Pongan el nombre de la categoría. Sammy, me estás corrigiendo, por eso pusiste Eurotrack. No estoy seguro si Among Us es juego de rol. Estrategia, parchís. Sí, aquí está. Parchís. Acción.
Ahí vamos debatiendo ya. ¿Cómo? Si es con A, E, I, O, U. ¿Cómo Legend of Zelda, mijo? ¿Y cómo Parchís igual? Estrategia. Ajedrez. Tiene que ser con A, E, I, O, U, Alejo. Ya te dijeron Age of Empires antes, que no podemos repetir en la misma categoría. Lo que sí podemos es en diferentes para después. Para después. Como del mismo grupo. No, porque el que dijo antes de ello. Ay, sí, yo puse mal. Yo puse mal. Simulación ya. Ya, páreme la mano 1, páreme la mano 2, páreme la mano 3. Súper, ya. A ver, vamos a revisar. Hay aquí algunas. Creo que en este caso, ¿no es cierto? Uncharted. ¿Por qué acción o por qué aventura? Ya se acabó. ¿Quiénes pusieron Uncharted? Defiendan su valoración. Chicos, Yo puse verdad, sí, verdad. Porque según me acuerdo y me enseñaron, Uncharted era como que aventura porque tenías que resolver y tenías que pasar por eh, como por las islas y todo eso y ver la forma de salvarte. Entonces yo le vi aventura. ¿y quién le puso en acción? Sí tiene elementos de acción porque tienes peleas, o sea, usas cosas, o sea, literalmente tienes acción. Entonces sí es un juego de acción, sino que podría ser acción-aventura también, o sea, es como que podría ser el de los dos, pero es que hay muchos juegos que caen en ambos, Ajá, pero sí es de acción o de claro. aventura Y de o de aventura. acción-aventura. Ujú. Sería como un juego de acción-aventura, ¿no? Sería un juego de acción-aventura. Súper. Porque Algo ibas a decir, Juan Martín. sí iba a decir es que un juego que sería completamente de acción, por así decirlo, que no entra en la aventura, sería un juego tipo Street Fighter o Taken, pero es que no empiezan con ahí. Ajá, ajá. O Mario. Después, ¿qué otras dudas les surgen? A mí, por ejemplo, aquí no me queda como totalmente... A mí no me convence esto. ¿Quién puso? Alejo, tú pusiste Among Us como juego de rol. Sí, creería que es de rol, por lo que se supone que hay turnos en eso del impostor y el tripulante, creo, pero no estoy seguro, así. No estoy muy seguro, la verdad. No, ajá. ¿Qué dices, Juan Martín?
¿En dónde entraría Among Us? No, profe, es de Eh, rol. Es que no es tanto de rol, porque por ejemplo en un juego de rol tú asumes un papel y por ejemplo normalmente los juegos de rol tienen estadísticas que van creciendo mediante tu avanzas en el juego. Eso es un juego de rol. Es lo más parecido a un Dungeons and Dragons, que es un juego de mesa. El Among Us vendría a ser un juego incluso de estrategia, porque depende de cómo hagas las cosas para pasar. Es algo así. Es que no es un juego de rol como tal, porque no estás. Sí, es que sí, pero no es. Sí es, sí es. Ya dejemos Sí de se que sí asume es. un rol Mejor. de Ah, impostor. Sí, Se asume el rol de impostor o creo que actualizaron y ahora también hay de ingenieros y sí, 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 se van sí, haciendo sí. las Tiene cosas. elementos de rol, pero no completamente. Es Ajá. una fusión. Para mí, para que sea de rol, debería tener como una narrativa muchísimo más elaborada, ¿no? Apunta mucho más a esta idea de lúdica, que lo lleva más hacia la estrategia, o inclusive hacia la acción, podría ser. Eh, pero claro, le falta como una historia de un trasfondo, ¿no es cierto? Inclusive que sea como un alcance mucho más largo. Difícil pensar como en un juego de rol que dure tan poco tiempo. Un juego de rol te toma un día completo solamente iniciar creando tu personaje, por lo general, ¿no? Súper. ¿Listos para el siguiente round? A ver, vamos a hacer ahora con todas sus iniciales. Menos al Alejo, porque ya pasamos la A. Estaría Kevin, Maya, Sammy, Chris, Nico y Juan Martín. Y la mía ya, de bonus. No sé si le sirve de algo la X. Aventura, Cuphead. Este ya está. Ah, pero acá. Crash. Ah, simulación. Sí. Tipo gato galleta está on fire. Simulación Minecraft. Juego de rol, Mario. Como Mario Kart, juego de rol. De acción, Monster Hunter Rise. Ay, sí, ni te voy a poner. Habla serio. Calabozos y Dragón, la versión en español. Ya.
Acción aventura, párame la mano 1, párame la mano 2, párame la mano 3. Ya. Calabozos. Súper. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el equipo Lobo de Páramo las respuestas de los equipos Gato Galleta? Ahí sí ni te puse Mario Kart como juego de rol porque, bueno, podría poner ya para ver qué dice. Mario Kart es un juego de rol. ¿Por qué no, Sammy? Porque, según entiendo, es de carreras y no tienes como un rol, o sea, no desarrollas un personaje, no tiene una historia para que tenga, o sea, solo son personajes distintos que tienen una carrera y ya no es de rol. Claro, el objetivo no es el desarrollo de tu personaje, ¿cierto? Sino el objetivo es ganar la competencia. Entonces, juego de rol no significa que tú puedas escoger distintos personajes para jugar, sino que tú crees un personaje, ¿cierto? Y que lo vayas desarrollando a través del tiempo, como en Calabozos y Dragones, ¿no? Cuphead es un juego de aventura. La Sami también lo puso, ¿no? Defiende tu argumento, Sami. Según yo, es de aventura porque tienes que ir, o sea, el juego puedes ir, perdón, está de fondo mi perro. Puedes ir explorando entre un mapa y desbloqueando ciertos niveles, dependiendo del, o sea, el nivel que vayas superando y se abren algunos. Entonces puedes explorar, puedes navegar por ahí y resolver ciertos retos que son los niveles en sí. Entonces yo le categorizaba como aventura. Uh-huh. ¿Alguien cree que podría también entrar en acción-aventura? Uh-huh. Porque muchos de los retos se vinculan a esta capacidad de reflejos, ¿no es cierto? Tienes que realizar como acciones súper rápidas, como esquivar, saltar, aplastar, ¿no? Entonces ahí es donde se parece de alguna manera más también como esta lógica, ¿no es cierto? Como a Crash Bandicoot en algún punto. ¿Qué otra cosa podríamos revisar? El Alejo ponía con signos de interrogación. Minecraft. ¿A qué te referías, Alejo? ¿Por qué lo ponías como una pregunta? Porque, o sea, a ver, déjame pensar. O sea, más o menos porque se supone que está simulando una vida diferente, ¿no? Pero en cubos, supongo. O sea, se me vino más o menos así, pero no sé si es de aventura también, porque de cierta forma simular cosas, si puedes, así, creo. Y ya estoy medio bugueado así. ¿Qué opinan? Según yo sí cuenta, porque igual simulas una vida, comes, construir su casa y bueno, haces ciertas actividades, por eso también yo consideraba que entra en aventura y es técnicamente algo parecido en Sims, sino que un poco más rústico y cuadrado. Para mí también, bueno, digamos que Minecraft tiene como la característica en la que, si bien, digamos, tiene como esta posibilidad de completar como una historia, ¿no es cierto? Este juego, este modo aventura, la mayoría de las personas no lo juegan necesariamente así, sino tiene como, esta capacidad de reproducir, ¿cierto? De simular procesos de construcción a través de, claro, la minería, ¿no? Y la producción de diferentes materiales. Y la construcción también a partir de cómo obtienes estos distintos materiales.
Entonces me parece que sí puede entrar también como simulación. Súper, súper. Queda como un poco más claro, ¿no es cierto?, esta primera categorización. Con esto vamos a pasar acá primero. Tiene que ver con la tarea de esta semana. Entonces, la tarea de esta semana tiene una exploración y una búsqueda individual y después vamos a empezar a trabajar ya en los grupos transmedia, ¿no? Que todavía no están conformados. Los grupos del transmedia, que son a través de los que vamos a generar los videojuegos, que todavía no están conformados, que se vinculan al proyecto del Paseo de los Monos, que si no los organizamos entre mañana jueves y el viernes. Entonces, o lo hacemos conmigo día jueves. Dime, Cris. Profe, en grupos, el transmedia es el de, no es el de los monos. Es el de los monos. Ya, y ese es en el mismo grupo, con la Sami, Juanito. No, Y recuerdo que estábamos con otras personas. no, ese es el grupo en el que estás con Juan Martín y la Sami, es el grupo de Época de Escribir. Ese es el grupo del Ya, proyecto profe, Diseñando solo como Juntos. consejo y recomendación y pedirle de favor, si podemos trabajar en el mismo, porque eventualmente tendremos que ir como que rotando grupos y posiblemente, digamos, nosotros nos reunimos y hablamos un poco del otro grupo, porque en el mismo grupo hacemos todo. En cambio vamos a estar en un grupo, un chat, un chat. Le veo medio feo eso. No, vamos a hacer diferentes grupos, porque primero, para el proyecto de Época de Escribir, ¿cierto? El proyecto Diseñando Juntos están organizados en 2 grupos. Sin embargo, para el proyecto de Transmedia, que es con el Paseo de los Monos, van a haber 3 o 4, que creería que 3 porque si no, uno se va a quedar, o una se va a quedar solita, al menos en esta clase de taller. Entonces serán 3 grupos. Y después, porque también es sano que no pasen como con el mismo grupo trabajando durante todo el semestre. Ya van a ver. Es que creo que sí estamos Equilibrado. conformes con los grupos. Es que en serio le he pedido así. Va a estar medio feo reunirnos un día con ellos, un día con nosotros. Puede ser en las noches que capaz nos volvemos a reunir por Zoom. Estar Igual ahí. es bueno que aprendan a trabajar varios proyectos, o sea, bueno, no que aprendan, ¿cierto? Sino que reforcemos como la capacidad de trabajar varios proyectos a la vez con distintos de tipos. Dime, Sami. Yo tenía una pregunta. Para las tareas que son del deber de, por ejemplo, para toda la investigación del proyecto que ya tenemos del grupo, nosotros estamos con 2 personas más, que es Irina y el otro chico que no me acuerdo el Eric. nombre, Eric. En este caso, nosotros tenemos que entregar esa tarea con el nombre de ellos aquí, porque no nos hemos comunicado con ellos y ellos creo que están con nosotros solo en medios digitales. Entonces, no sé cómo podríamos integrarles a esta materia, porque la parte de investigación lo hicimos entre 3 y ellos... Sí, ellos al proyecto de Diseñando Juntos, Época de Escribir, ellos se van a integrar recién a partir de la semana 9. Ahí es cuando las asignaturas de medios audiovisuales y de modelado 3D se juntan al proyecto, ¿cierto? Mientras trabajemos la investigación, solo lo haremos a través de la clase de taller y de la clase de análisis de costos. Entonces, por este momento, ellos no van a participar porque tampoco tienen comprensión de los contenidos que estamos viendo. Entonces, no van a reforzar como estos métodos de investigación empírica que vamos a revisar nosotros. No van a identificar cuáles son los métodos de acercamiento a las personas, de mapeo de actividades, de definición de contextos, de análisis de tecnologías. Entonces, no podemos pedirles que resuelvan cosas que no sabemos si es que
como tienen las herramientas o no. Sin embargo, si es que ustedes se organizan y ustedes los involucran de alguna forma, es como ya como totalmente cuestión suya, ¿no? Ok. ¿Y cuándo sabríamos de los otros grupos para bueno, el grupo transmedia para los Para Paseo de los monitos? Monos. Ujú. Idealmente eso lo resuelven con la Carlita el viernes. Ok. Solo me gustaría que tengan cuidado porque en la clase de la Carlita creo que están ustedes con el Eric, con la Francis y con la Irina, ¿cierto? Yo lo que les decía es, a mí me gustaría que sean 4 grupos realmente, pero eso implicaría que uno o una se va a quedar solo en esta clase y no vas a poder hacerlo como todo solo, ¿no? Entonces, por eso creo que se van a armar 3 equipos, que es un tema que tenemos todavía pendiente de conversar bien con la Carlita y con el Gabo. Se armarían 3 equipos. Solo fíjense que no queden muy dispares en relación a esta clase y a la clase de medios audiovisuales, ¿no? ¿Me explico? O sea, que de repente no quede alguien que está con, yo qué sé, digo muy patéticamente, ¿no es cierto? Sammy está en el equipo con el Eric, con la Irina y con la Francis y haces como un super equipo de 4 personas, pero de repente llegas a esta clase y estás vos solita. Entonces, que sean al menos 2 en esta clase. Yo ya les había dicho, por lo general las dinámicas para esa organización, Paseo de los Monos, son como mucho más, para el de Transmedia es mucho más libre. Pero eso. Entonces, volvemos a la tarea. La tarea tiene que ver, investigación primero. Investigamos como una mecánica y aquí les repetía, este proyecto de Transmedia, Paseo de los Monos, está centrado en la tecnología de alguna forma, ¿no? Son como estas excusas para poder identificar cómo utilizar las herramientas de manera adecuada. Entonces vamos a definir una mecánica de juego que nos interese explorar. Busquemos tipologías de juegos similares y armamos como un documento en el que tengamos al menos una opción por persona. Entonces definamos cuál sería la mecánica principal de este juego que vamos a crear e identificamos elementos formales, ¿no? Como procedimientos, reglas, objetivos, jugadores. Busquemos opciones de proyectos que sean realizables en Construct, ¿cierto? Busquen como desde todas estas opciones de Construct que hemos analizado, qué cosas similares podemos crear, qué cosas similares podemos explorar, ¿no? Entonces, por lo general, aquí nos vamos a concentrar además como en elementos bidimensionales, piensen que como plataformas o juegos en este caso, claro, juegos de rol tipo videojuegos de Game Boy, tal vez como máximo, ¿no? A nivel de Undertale, gráficamente, ¿no? Son cosas que sí se pueden llegar a resolver. Dime, Chris. Profe, este deber que es en grupo, tenemos como que esperar para la otra semana saber cuál es nuestro grupo. No, hasta mañana o el viernes, pero pueden iniciar las exploraciones individuales. Entonces presenten cuál es como esta búsqueda individual que identificaste que quieres hacer y después arman, un documento grupal que mantenga como estos análisis de tipologías que han hecho, pero también la conclusión a la que ustedes han llegado. Es decir, como vamos a ir por este lado, ¿cierto? Vamos a trabajar con algo parecido a esto, que tenga como esta lógica, que sea para este tipo de jugadores, que contenga estas reglas, con este objetivo, ¿cierto? Los procedimientos serían como similares a esto, ¿no? Dime, Sammy. Tenía una duda existencial.
si es que nosotros, por ejemplo, elegimos que el juego puede ser uno de aventura, pero a lo largo del proyecto ya nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta que es uno de roles, por ejemplo, o que nos funcionaría uno mejor de roles. En este caso, no importaría, o sea, no es algo como definido lo que vamos a elegir ahora. No es definitivo, no es que nos vamos a encerrar, sino será como nuestra primera aproximación a empezar a construir esta propuesta. Que después sí, evidentemente puede modificarse, ¿no? En el camino. Ten en cuenta que también tenemos como un tiempo súper limitado. Son 8 semanas, de las cuales una ya se acabó y la otra estamos como cruzándola, ¿no? Entonces, los alcances también van a ser como, van a tener esas limitaciones temporales. Súper. ¿Alguna otra pregunta? No. Antes de dejarles, ¿no es cierto?, con la guía número 2, vamos a hacer como una pequeña revisión de qué es lo que tenemos que construir. ¿Cómo nos fue con el taller 1.1? ¿Resuelto? Súper. Ahora vamos a trabajar con añadir otros objetos adicionales, ¿no? Si es que incluimos ya al player y también a la bala, ahora vamos a trabajar con un monstruo y con la explosión, que todavía no se carga, pero ya se va a cargar. Estos sprites tienen acciones adicionales, ¿no es cierto? Aparecen como nuevos eventos que permiten que ocurran. Y también vamos a tener como la posibilidad de generar varios monstruos que van a empezar a perseguir a este personaje, ¿no? Entonces los movimientos de los monstruos se vuelven cada vez más complejos. Vamos a generar como esto de alguna manera podríamos entenderlo como una primera aproximación a una idea de inteligencia artificial, ¿no? Monstruos inteligentes que empiezan a perseguir al jugador, que identifican cuál es la posición del jugador cada vez que salen de la pantalla y intentan aproximarse a él. Es más corto que el anterior. Sin embargo, los elementos extra, ¿cierto? Van a requerir que generemos nuevos y diferentes monstruos, que podamos modificar algunos parámetros dentro de los comportamientos, ¿cierto? Vamos a ser monstruos más rápidos, que tengan distintas formas, que tengan distintos tamaños. De nuevo, como tener la capacidad de manipularlos también gráficamente, ¿cierto? Y no utilizar solamente estos monstruos de stock. Y también generar armas alternativas que puedan afectar de distintas maneras a estos monstruos, ¿no? ¿Qué armas diferentes puede tener el personaje que hemos creado? Y después cómo puedes intercambiar también el uso de estas armas. ¿Preguntas? No. ¿Estamos claros? Súper. No nos queda mucho tiempo. Podemos empezar con a resolver el taller que está ahí en el documento y después también podemos revisar como lo que han resuelto en la sesión o sobre la sesión anterior. Entonces es 7:40, tenemos unos 10 minutos para que empiecen a explorar el documento
y nos volvemos a ver pues en 10 minutos. No sé si podamos avanzar mucho, pero así se dan, así sea, más sea un descansito y revisamos lo que hemos resuelto del videojuego.